Subdirectora del Instituto Internacional de Envejecimiento de Malta y la ONU, experta en todos los temas que vamos a ver hoy. No le quito más tiempo, con ustedes la licenciada Rosette Farrugia Bonello. Bienvenida. Muy bien, yo voy a empezar con esta presentación. Ténganme paciencia porque tenemos que hacer tres presentaciones en un tiempo muy limitado, ya que yo voy a empezar con tendencias y problemas de la demencia y he tratado de resaltar ciertos puntos importantes y básicamente vamos a ir rápidamente a través de las diapositivas porque no tenemos tiempo. Al final, si tienen alguna pregunta o les gustaría preguntarme algo de lo que yo les mostraré en las diapositivas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, para el beneficio de todos, específicamente aquellos que no están en el campo médico, yo voy a empezar con esta definición de demencia. Y de acuerdo a esta definición, la demencia es un término clínico que se refiere a un grupo de enfermedades del cerebro que resultan en una deteriorización de las funciones cognitivas. Estos cambios cognitivos son comúnmente acompañados por cambios del comportamiento, cambios del humor y la personalidad. Sin embargo, en la demencia, el deterioro progresivo no solamente es visible en las funciones cognitivas, pero los cambios cognitivos comúnmente están acompañados por cambios del humor, comportamiento y también la personalidad. Básicamente la demencia no es solamente sobre olvidar cosas, es olvidar cosas recientes, pasadas, pero también está acompañado por cambios de personalidad, humor y comportamiento. Así que cuando decimos que alguien está olvidando, esa persona está olvidando el pasado reciente. Por ejemplo, lo que hicieron esta mañana, lo que acaban de hacer hace un momento y más a menudo o frecuentemente recuerdan su niñez. La demencia, cuando hablamos de demencia, no es una enfermedad específica, pero describe con la demencia como un grupo de síntomas que afectan la función cognitiva, lo cual va a incluir la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales de eventos diarios. Esta es la razón por la cual la persona que vive con demencia, a medida que pasa el tiempo, necesitan apoyo constante. Y algo más que me gustaría clarificar en este punto es que yo preferiría referirme a las personas e individuos que tienen esta condición como personas que viven con demencia en vez de demencia o dementes o personas que sufren de demencia. El asunto es que estas personas todavía están aquí con nosotros, todavía viven más que existir, porque frecuentemente la sociedad tiende a tratar a las personas viviendo con demencia como si fueran objetos, especialmente si no pueden recordar quiénes son. Así que sí, la demencia desde su propia identidad, nosotras, la gente que estamos en el campo del envejecimiento, yo siento que tenemos una responsabilidad para mantener esa identidad de la demencia, porque una persona sin una identidad es una persona sin dignidad, y la dignidad es importante para todos los seres humanos.
Así que la demencia es un grupo de síntomas, dijimos, pero es el título de sombrilla. Hay diferentes tipos de demencia. Como vemos aquí, hay muchos más, pero estos son algunos que conocemos. Y también tendemos a estar más familiarizados con la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué es esto? Porque el 60%, el intérprete dejó de escuchar el micrófono. Is this working? Okay. Muy bien, entonces el 60% de las personas envejecientes que están viviendo con demencia, que son diagnosticadas y a menudo tienen Alzheimer. Es por esto que escuchamos del Alzheimer más a menudo que cualquier otra demencia. Más probablemente, aparte de ser diagnosticado con Alzheimer, también serán diagnosticados con otras cosas como Parkinson, por ejemplo. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Estoy siendo clara? Sí, muy bien. Y esto es una idea de cómo el cerebro cambia cuando alguien es diagnosticado con Alzheimer. Y esta parte es la sección normal del cerebro y la otra parte es el cerebro de alguien afectado con Alzheimer, en este caso. Me gustaría que ustedes noten aquí cómo el cerebro se encoge. El cerebro literalmente se encoge. Es como tener una esponja y hacemos agujeros, como cuando les damos la esponja a los niños y los niños juegan con la esponja y les sacan agujeros, les hacen agujeros. Esto sucede con el cerebro. Así que sí, literalmente, el cerebro, el tamaño del cerebro se encoge, se vuelve más pequeño. La demencia es algo que escuchamos o que conocimos recientemente, para nada. Desde el 9º siglo, desde el siglo IX, escuchamos esto. Ahora escuchamos más porque estamos viviendo más años, y en mi primera presentación el lunes yo dije que esto no es una enfermedad, pero la probabilidad es, el envejecimiento no es una enfermedad, pero hay mayores probabilidades a medida que envejecemos de que nos encontremos con más enfermedades, y la demencia es una de ellas. Uno de los riesgos de la demencia es la edad, desafortunadamente. Cada día escuchamos más sobre demencia y muchas personas serán afectadas por la demencia. Más adelante veremos los números de cuántas personas serán afectadas. En el siglo IX antes de Cristo, Maxims de Egipto dijo: mi maestro soberano, la edad mayor, el envejecimiento está aquí, la senilidad ha descendido sobre mí, mi espíritu está olvidando las cosas y no puedo ya recordar el ayer. Se pensaba que, o se dice que una persona mayor es senil o está loco. Él dice que está loco. Son palabras hirientes y motivamos a la gente actualmente a que no las utilicen, porque lo que hacen es robarle la dignidad a la gente cuando se utiliza la palabra senil. Por favor, nunca utilicen la palabra demente. La persona demente no es agradable, no es agradable. ¿Saben? Estos son todavía personas, estos son seres humanos. Así que tenemos que observar su dignidad. Y la demencia puede afectar a todo el mundo. Antes
existía este mito que la demencia afectaba a las clases más bajas, afectaba a las personas no educadas, a las personas analfabetas. Para nada, la demencia afecta a todo el mundo y llega a través de todas las razas, géneros, clases sociales y estado educativo. Y antes de que se solía pensar que la demencia no afectaba a las personas inteligentes y educadas, porque si una persona educada sabe 7 idiomas y la persona menos educada solamente conoce un idioma, si a mí se me olvida lo que es silla, yo no tengo reservas. Se me olvidó lo que es una silla y ya se acabó, y la gente inmediatamente se da cuenta de que a mí se me olvidan las cosas, pero si yo conozco 7 idiomas y se me olvida silla, yo puedo en maltés decir sillo, o en otro idioma, o en español, o como sea. Así que la gente quizás no conozca esto, no se dé cuenta de esto, que yo estoy olvidando cosas porque estoy utilizando mis otras reservas. Y también el mito existía de que la demencia solamente ocurría o ocurre en personas envejecientes. También ocurre en personas más jóvenes. Y mientras más, el más joven que hemos conocido es en los principios de sus 20 años. Así que la demencia puede llegar a cualquier lugar, no importa la raza, género, educación, nada. Al día de hoy, desafortunadamente, no existe una cura. La semana pasada, antes de venir aquí, asistí a la conferencia de Alzheimer en La Haya. Y conferencia detrás de conferencia, vimos que están realizando pruebas en todas partes, pero no existe una cura. No se le puede pedir a un cirujano que le abra el cerebro y lo cure y que haga una reparación rápida, no se puede. Pero el pensamiento positivo es que la demencia puede ser tratada a través de farmacología, intervenciones no farmacológicas. Es para que los síntomas de la demencia aparezcan más tarde y quizás eso no funcione en mí u otra persona. Y es con intervenciones no farmacológicas. Esta es la manera del futuro. Incluso durante estas intervenciones como estas terapias, estas fueron la norma del día en estas actividades. También terapias como arte, música, pintura, drama, reminiscencia o recordar el pasado. Por ejemplo, ustedes tienen un grupo con personas envejecientes o personas mayores y, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo de Malta. Nosotros tenemos grupos de trabajo con un equipo, bodas, pero las bodas, ellos recuerdan las bodas de los 60s, por ejemplo. Por ejemplo, ellos, no las bodas de ahora. La comida que solían comer, el vestido, la música. Son ejercicios para que recuerden, porque ellos todavía recuerdan el pasado. ¿Cómo podemos hacer esto? Es muy importante que ustedes conozcan los antecedentes, la historia, el pasado, los gustos y las cosas que no le gustan a la persona. Hay personas que viven con demencia, tienen exactamente el mismo diagnóstico y lo que usted hace con una persona quizás no funcione con otra, porque son diferentes. Pueden compartir el mismo nombre de la condición, pero somos diferentes, nuestro espíritu, nuestras experiencias en la vida son diferentes. Es muy, muy importante que antes de que yo trabaje con una persona viviendo con demencia, yo conozca a la persona. Usted me preguntará, ¿cómo?
si ya ellos están olvidando cosas? Bueno, hablamos con la familia. La familia quizás me dejen saber sobre los pasatiempos, sobre sus roles en el pasado, dónde solían trabajar. Recuerden, pasamos nuestra vida más en el trabajo con nuestros colegas de trabajo que tiempo en casa. Así que el trabajo nos da nuestra identidad. ¿De acuerdo? Y incluso si es un ama de casa, si alguien es un ama de casa, incluso en este cohorte antiguo, ¿qué he hecho? Se sienten muy orgullosas de ser amas de casa, de ser las gerentes del hogar, de cuidar a sus familias, cocinar. Así que es muy, muy importante que usted conozca la historia de esa persona en particular. Muy bien, vamos a continuar. El número de personas iba a saltar a otra cosa, pero vamos a hablar sobre el modelo psicosocial. Y es por esto que se habla del modelo psicosocial. Antes que nada, de acuerdo al modelo médico, el modelo médico es, tratamos una enfermedad, ¿de acuerdo? No tratamos a la persona, pero tratamos la enfermedad. O si me he roto la pierna, el doctor médico va a tratar mi pierna sin conocer, sin saber quién soy yo, sin ni siquiera conocer mi nombre. Pero aquí es muy, muy importante aceptar el modelo biopsicosocial. Y esto es porque es muy importante conocer a la persona. Es imposible aceptar, realizar terapias con personas envejecientes viviendo con demencia si yo no conozco a la persona, si yo no acepto este modelo, el modelo biopsicosocial. Este modelo es un enfoque interdisciplinario, lo cual significa que usted necesita un equipo, el geriátrico, el doctor general, el doctor familiar, terapeuta ocupacional, el psicólogo, el cuidador, la familia y por encima de todo las personas. El enfoque es en la persona, no en la demencia. Geriatra. Y sí, por supuesto, debo reconocer que la parte biológica y la demencia le roba su identidad, pero este modelo trata de mantener la identidad la mayor cantidad de tiempo posible. Algo importante es que cada persona es única, todos somos diferentes, así que el cuidado que le damos a la persona será proporcionado basándose en cada persona. Recuerden, diferentes habilidades se deterioran a velocidades diferentes. Otra persona y yo podemos tener el mismo diagnóstico, pero mis habilidades pueden deteriorarse en un mes, mientras que las habilidades de las otras personas se pueden deteriorar en un año. El cuidado es diferente, todo es diferente, así que una persona viviendo con demencia debe ser monitoreada continuamente, deben ser continuamente evaluadas. Lo que es bueno para mí ahora quizás no sea bueno para mí la semana siguiente. Y aquí cuando hablamos sobre este cuidado enfocado en la persona, debemos enfocarnos en la persona. Debemos asegurarnos de que la personalidad de esa persona se mantenga, la identidad propia de la persona se mantenga. Y para esto debemos considerar el entorno. Más adelante hablaremos sobre
entornos amigables con la edad. Me gusta referirme a esto como un entorno amigable para la demencia que ha llegado con la edad. El enfoque es en la persona y no en la enfermedad. El profesor Tom Kitwood es el fundador del centro enfocado en las personas. Algunos números, la prevalencia de la demencia. El número de personas que viven con demencia está incrementando y va a continuar incrementando. Va no a crecer simplemente, va a triplicarse. Así que necesitamos más investigación, más capacitación para poder tener más cuidadores por personas, cuidando a personas que viven con demencia. Y el número de nuevos casos cada año a nivel mundial es 7.7 millones. Y lo más impactante es que hay un caso nuevo cada 4 segundos. Imagínense en esta semana cuántos casos fueron diagnosticados. Es muy alarmante, es impactante. Perdón que estoy aquí. Esta es la prevalencia de la demencia en algunos países. Y aquí estaremos viendo Norteamérica, Suramérica y el resto de los países. Norteamérica 63%, Suramérica 77%, incremento. Y el resto de los países. En Latinoamérica 134 a 146%. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es esto? ¿Por qué? Porque en recientes años, en años recientes, vimos un incremento de personas mayores de 60 años en esta parte del mundo. Le sucede en Europa. La longevidad, la población envejeciente, vino lentamente, tomó 100 años en Europa para llegar a donde estamos hoy. En países en vías de desarrollo, el cambio está sucediendo muy rápidamente, en 30 años aproximadamente. En 20, 30 años. Uno de los riesgos de la demencia es la edad. La probabilidad es que más serán diagnosticados. Esta es la razón por la cual Europa incrementa un 40%, porque ya hay mucha gente diagnosticada con demencia. También aquellos diagnosticados son individuos que fueron a su doctor familiar y el doctor de cabecera los refirió al geriatra. Y hay muchos más que no han sido diagnosticados y no sabemos nada de ellos. Desde experiencia personal, mi padre falleció debido a Alzheimer hace 5 años. Lo lamento, disculpen. Me disculpo porque todavía me siento muy sensible sobre esta situación. Y él fue diagnosticado en el 2010. Y cuando fuimos al doctor de cabecera, al doctor familiar, él nos dijo, no hay nada que podamos hacer porque él tiene 70 años de edad, en ese momento tenía. Y vivimos en Malta. En Malta, más adelante les hablaré sobre el modelo de Malta, los servicios y todas estas cosas, pero el doctor familiar, el doctor de cabecera, estaba todavía reacio a referir a la gente, a los geriatras, porque todavía asocian el olvido con la edad, olvidar cosas con la edad. Gracias. El olvido la asocian con la edad y no quería referirlo a él. Por supuesto, yo insistí y referimos a mi padre al geriatra y luego el proceso inició. Yo explicaré todos estos servicios más adelante
en la próxima presentación, en la otra presentación. Pero sí, esto es lo que yo creo que estos números son de las personas que nosotras sabemos. Pero imagínense cuántos más, donde estas personas empiezan a olvidar cosas y ni siquiera van a su médico de cabecera. Y los médicos todavía rechazan esto. Es un asunto de los paramédicos, los cuidadores. Todos ellos vienen cuando usted los invita a algo, por ejemplo. Pero los doctores de cabecera, usted les habla sobre esto, ellos no les ponen atención porque dicen que es parte del envejecimiento. Muy bien, entonces de hecho aproximadamente 2/3 de personas con demencia no tienen un diagnóstico formal. La mayor parte del cuidado es proporcionado en casa y estos son datos del resto de Europa. La mayoría de la gente vive en sus hogares, así que el cuidado principalmente es proporcionado por la familia, cuidadores informales. Principalmente son las mujeres las que cuidan, son las esposas o las hijas o los hijos. Y esto está sucediendo bajo un costo, porque actualmente la mayoría de nosotros trabaja, así que si usted tiene a su padre o a su esposo o a su compañero o compañera y vive con demencia y no hay servicios en la comunidad, ¿qué va a suceder? Usted va a aplicar para licencia no paga. Cuando llegue el momento de usted necesitar dinero para cuidar a su ser amado, la demencia viene con un costo. Especialmente cuando dijimos al principio que la demencia es progresiva. La persona va a deteriorarse. Cada día se va a deteriorar. Son más frágiles. Se vuelven más frágiles. Así que el cuidado es un trabajo a tiempo completo. Aproximadamente 60% de los cuidadores sufren de depresión, ansiedad, sentimientos de culpa, y hay casos donde las personas que cuidan han fallecido antes que las personas con demencia. Esto fue en Malta y esto fue la hija de una persona viviendo con demencia. Me siento obligada, me siento tan culpable, no puedo alejarme de eso, es terrible, no puedo vivir mi propia vida. Realmente desearía poder salir corriendo, pero no puedo ni siquiera irme. Ella me ha atrapado realmente. Usted se siente atrapada, no hay nada que usted pueda hacer, no hay servicios suficientes. Y como dije, los médicos de cabecera todavía están en rechazo y dicen, no hay nada que podamos hacer, no le puedo dar medicamentos. Esta es la razón por la cual el camino a seguir son terapias no farmacológicas. El cuidado para una persona viviendo con demencia conlleva un alto nivel de cansancio psicológico y físico, una utilización de cuidados de la salud mayor, dificultades de empleo, una separación social. Todavía existe el estigma, no sé aquí cómo es la situación en el Caribe y Centroamérica, pero en Europa existe el estigma, todavía está ahí, hay mucha conciencia creándose y hay programas de televisión, periódicos, entrenamiento continuo, incluso en las escuelas con niños, pero todavía existe el estigma. La gente, cuando alguien es diagnosticado de su familia, se detienen o dejan de visitar a ese familiar. Es porque ellos creen que es por envejecimiento, porque ellos no saben cómo reaccionar, no saben qué decirle al familiar o a la familia, así que dejan de visitar. Y también, si yo soy la única que cuida a mi esposo, ¿cómo puedo yo salir con mis amigos a tomarme un café y conversar y dejar a mi esposo solo?
y ahí entonces se detiene la comunicación, incremento en la mortalidad y también hay problemas de género. ¿A qué me refiero con problemas de género? Las mujeres tienden a cuidar más que el hombre y la razón es porque las mujeres viven más que los hombres y también porque vamos a ver porcentajes de más casos de mujeres viviendo con demencia que hombres, porque las mujeres viven más años. Como yo decía, la demencia viene con un costo, porque el cuidador informal pudiera dejar su empleo para poder cuidar a su ser amado en el hogar, o si necesitan cuidados 24/7, deben pagar cuidados privados. Así que viene con un costo. Actualmente usted puede ver que en los países de bajos ingresos los costos son menores. Los costos son menores porque la mayoría de las personas no son diagnosticadas, número uno, y que los cuidadores vienen de las familias. Pero esto está cambiando, los valores están cambiando, las mujeres ahora están más involucradas en el mundo laboral. Si los porcentajes los porcentajes van a incrementar y las mujeres estarán relacionadas con el sector laboral y veremos un incremento en el sector privado, y con este incremento los costos van a subir. Esto es un estigma. La demencia, esto es, viene de, que es, viene del latín, que es de, que significa sin nada, alejado de, mens, que es mente, dement, que es literalmente perder la cabeza. Como recuerdan, el cerebro de una persona viviendo con Alzheimer y sin Alzheimer. Básicamente, las células estarán muriendo. Y una vez que la célula muere, no hay nada más que agujeros. De acuerdo a la OMS, el estigma resulta de un proceso donde ciertos individuos y grupos son excluidos, discriminados de manera injustificable. Vemos esto mucho con personas que viven con demencia. Y esto es un círculo. Silencio. Cuando la persona es diagnosticada y no hay conciencia en una sociedad, una persona puede no decir nada. Muy a menudo, incluso la persona viviendo con demencia al principio, lo esconden, no dicen, estoy olvidando cosas, no sé lo que estoy haciendo ya, especialmente si la persona es muy educada e inteligente. Lo esconden y no vivimos en un mundo muy ocupado y no nos sentamos a analizar lo que la persona está diciendo o está haciendo. Así que sí, existe un silencio, o por lo contrario existe la ignorancia. Tendemos a asociar el olvido con la edad. Bueno, es común si tienes cierta edad y acepto esas cosas que se me olvidan. También viene el miedo a qué va a suceder una vez mi diagnóstico progrese. Yo vivo con miedo, así que me quedo callado para que nadie se dé cuenta por el momento. Y también el miedo al estigma,
porque en la sociedad que me rodea no hay conciencia, nadie conoce sobre la demencia y así que el estigma sería muy alto. Con el estigma viene la discriminación y ser discriminado viene con esto. De nuevo decido callarme para no ser discriminada y no decir nada. Los factores de riesgo, estos son modificables. Lo que significa que si controlamos esto, pudiéramos no sufrir de hipertensión, pudiéramos no sufrir de accidentes cerebrovasculares y lo cual, cosas que pueden llevarnos a la demencia. Número 1, no fumar, no alcohol, comer saludable, lesiones de la cabeza, la presión sanguínea y tratar de mantener el colesterol bajo. Por supuesto, la edad no es modificable. Estos anteriores son modificables, pero todo el mundo envejece. Los factores protectores, una vez más, factores protectores, no hay una garantía de que si vivimos una vida saludable vamos a ser diagnosticados o no con demencia más adelante, pero por lo menos tratamos de vivir una vida saludable, un estilo de vida saludable, haciendo ejercicios físicos, ejercicios mentales, comiendo saludable, evitar lesiones en la cabeza, tener contacto social, educación, educarse, etcétera, etcétera. De nuevo, no hay garantías, pero por lo menos tratamos de vivir un estilo de vida saludable. Estos son ejemplos de terapias, actividades terapéuticas, son terapias con mascotas. De nuevo, la terapia con mascotas. Por ejemplo, a mí me dan miedo los perros. Y imagínense yo con una señora envejeciente viviendo con demencia y mi cuidador viene con un perro pensando que es bueno para mí, que es una buena terapia para mí no lo es. Conmigo no va a funcionar porque a mí me dan miedo los perros. Bueno, aparte de los perros, yo he visto otras terapias como tomar cursos en hogares de cuidados. Y hace unos años atrás en Australia hubo este cuidado, este hogar, habían personas viviendo con demencia, había una persona, un caballero, y él se mantenía corriendo de un lado a otro, diciendo, yo quiero a mis niñas, y ellos dijeron, él tenía muchas novias, porque él estaba corriendo y llamando, yo quiero mis chicas, y luego uno de los cuidadores se dio cuenta de lo que él quería decir. Este hombre vivía en una granja y él tenía muchos pollos, muchas gallinas, y él llamaba a las gallinas chicas. Y él estaba corriendo buscando sus chicas, refiriéndose a sus gallinas. Hicieron un estudio en este asilo, en este hogar, y se dieron cuenta que habían un residente que solía vivir en una granja y empezaron esta terapia donde le daban una gallina a cada una de estas personas que vivían en granjas. Por supuesto, no llevaban las gallinas dentro del hogar, pero lo hacían en los jardines y empezaron por un periodo de 6 meses, hicieron pruebas y se dieron cuenta de que estaban durmiendo más, estaban comiendo más, estaban menos ansiosos y más serenos. Pueden encontrar esto en YouTube. Se llama Pensionaries. De pensionados, es con H en inglés, sería pensionados, pero con la palabra gallina enfrente. Funciona, porque esa era su vida anteriormente. Los estilos de vida saludables reducen. Estos son algunas publicaciones en estilos de vida saludables. La dieta mediterránea se ha demostrado que es saludable también. Diseño.
Yo sé, estaremos hablando sobre lugares amigables para el envejecimiento. Y aquí está el diseño. ¿Cuál es el mejor diseño para personas con demencia? Colores. Las personas viviendo con demencia olvidan los números. En los hogares de cuidado, los recepcionistas muchas veces repiten porque preguntan cuándo es la misa, cuándo es que voy a la misa, cuándo viene mi hija a visitarme. Y ellos solían decirle a las 4, a las 6. Los números no significan nada. Usted tiene que hacerlo por asociación. Si usted sabe que la misa es justo después de la cena o antes, dígales. Usted va a la iglesia después de que usted coma. Su hija viene a verlo después de que usted se tome el té. Está bien, ellos pueden visualizarlo, pero los números nunca. Ellos no recuerdan los números, pero sí los colores. Los colores, el contraste. Y aquí podemos ver dos puertas. Inmediatamente, cuando usted ve estas puertas, podemos decir que ese hogar de cuidado, ¿dónde piensan que está ese hogar de cuidado? Ese asilo. Está en Reino Unido. Estas puertas, las puertas principales o las puertas de los hogares en Inglaterra son así. Estas son las puertas que utilizan los británicos. Nosotros en Malta no tenemos ese tipo de puertas. Son diferentes, así que yo no puedo copiar exactamente estas puertas para hacerlo en Malta, pero yo puedo copiar la idea. ¿Saben? Puedo copiar la idea, pero no copiar exactamente esto. Como pueden ver, son diferentes. Normalmente en los hogares de cuidado, como en los hoteles, cuando usted va a un hotel por primera vez, en su primer día, y yo reviso en qué piso estoy. Los corredores siempre son todos iguales, las puertas son todas iguales, yo tengo que ver el número. Hasta que la segunda vez más o menos usted va a saber o va a recordar que está en el medio, de este lado o de aquel lado, pero las personas viviendo con demencia no pueden. Pero pueden recordar los diferentes puertas, los diferentes diseños, colores, como las solían tener en sus hogares. Esto ayuda bastante a poner fotografías que a ellos les gusten. Si a ellos les gustan las flores, ponemos una fotografía con las flores que me gustan. Si todavía me recuerdo a mí misma cómo me veo, pongo una foto de cómo me veo. Estas son ideas de qué se puede hacer. Quiero que observen también que el piso es de un color diferente que la pared. ¿Por qué es esto? Para ayudarles en la percepción, porque como aquí, blanco y blanco, es muy difícil para ellos descifrar dónde está el piso y dónde está la pared. Pero si tienen dos colores en contraste, inmediatamente saben que hay una pared y hay un piso. Y otras ideas. Tienen el famoso teléfono, la cabina de teléfono que tienen los británicos, para que cuando salgan de su habitación, la habitación es su casa ahora, así que una vez ellos salen, el corredor es la calle. Hay algo familiar en la calle, la cabina telefónica. Y la idea es tener cosas familiares. Estar rodeados por objetos familiares basados en su cultura, en su país de origen. Letreros, el retrete, el baño, pintar la puerta del baño en amarillo brillante. ¿Por qué es esto? Porque a través de investigaciones, se vuelven incontinentes y esto puede ser prevenido. Se vuelven incontinentes porque toma tiempo encontrar el baño, les toma tiempo. Entonces la idea es ayudarles a facilitar el proceso para que encuentren el baño
más rápidamente, en vez de tener, por ejemplo, zippers en los pantalones. Se utilizan pantalones con elásticos. Solían decir que era mejor se decía que era mejor utilizar pantalones de yoga, pero imagínense personas profesionales que a través de su vida han utilizado un traje de 3 piezas. ¿Cómo se sentirán si ahora tienen que utilizar un pantalón de correr? La idea es que utilicen los mismos pantalones, pero en vez de utilizar un zipper, utilicen una banda elástica. Es más fácil sacarlos, pero al mismo tiempo cuando se ven algo familiar, algo que siempre han utilizado. De nuevo, los comedores. Y por cierto, los letreros, la señalización, no es suficiente escribir la palabra, porque incluso las personas altamente educadas con el tiempo van a olvidar cómo leer. Entonces, las palabras escritas no son suficientes. Tienen que colocar imágenes para que si ahora se me hace difícil leer la palabra retrete o baño, yo pueda ver una imagen que me indique que ese es el baño. Los interruptores, generalmente todos son blancos, ¿cierto? Pero para saber exactamente dónde voy a colocar mi dedo para encender las luces, el alrededor del interruptor lo colocamos en el color. Inmediatamente yo voy a darme cuenta de lo que tengo que hacer si veo el color. ¿Sí? La organización o cómo colocar los asientos normalmente están simplemente sentados en una pared, no en un semicírculo, pero imagínense personas sentadas, incluso sin demencia, si no viven con demencia. Esto es lo ideal, incluso para personas que no viven con demencia, porque a medida que envejecemos, tal vez no escuche bien de este oído, ¿cierto? O tal vez tenga dolor en la espalda y tenga movimiento limitado. No puedo voltear a este lado, ¿entienden? Entonces termino solo hablando con la persona que está justo al lado de mí. No porque no quiera hablar o escuchar con la otra persona, pero si no puedo voltear mi cabeza y no escucho de ese lado, tengo audición limitada de este lado. Y de esta forma, con esta manera, las personas pueden escuchar e incluso si tienen problemas escuchando, pueden ver los labios de las personas para leerlos. Y así pueden también ser grupos acorde a sus iguales, porque a veces estamos en grupo, ¿cierto? Por lo menos me pasa, yo me doy cuenta que yo no tengo nada en común con estas personas en el grupo y termino sonriendo o asintiendo sin realmente decir ninguna palabra. Estoy ahí, quiero pertenecer al grupo, pero no puedo porque no tengo nada similar al resto del grupo. Y esto pasa mucho en los hogares. Hay grupos de personas y el cuidador dice, él no quiere formar parte de esta actividad. Claro que no quiere tomar parte de la actividad. Él nunca habría estado interesado en este tipo de actividades. Entonces, ¿cómo esperas como cuidador que él forme parte de esa actividad? Por eso es importante que conozcamos a la persona para adaptarnos acorde a lo que les gusta y no les gusta. De nuevo, este es el comedor. Se dan cuenta lo pequeñas que son las mesas redondas pequeñas, para que cuando estén comiendo, 3 o 4 por lo menos, y cuando estén hablando, la persona pueda escuchar a la otra persona, porque si las mesas son más grandes, es difícil conversar durante la comida con la persona sentada al otro lado. Jardines. El jardín está asegurado. Es circular. Así pueden caminar en todo el jardín, pero no se pueden perder porque está asegurado. Y tienen sillas para que se puedan sentar
en la sombra y disfrutarlo. Esto es una villa en los Países Bajos. Pueden ver esto en internet. Hay videos de esta villa. Es una villa de demencia. Es una villa dentro de una villa. ¿Y qué es especial de esta? Es especial porque hay 23 casas. Las personas ancianas que viven con demencia están hospedadas en 23 diferentes casas. Lo bueno es que en una casa no es igual a la siguiente. Todas las casas son diferentes porque las personas están agrupadas en estas casas no según el nivel de su demencia, sino según los diferentes estilos de vida. Entonces, yo he estado en una casa en donde todo estaba realmente clásico, con cortinas velvet y con... Incluso las personas estaban usando perlas, con maquillaje, con carteras y de todo. Y en la próxima casa veía personas con los pies encima de la mesa. Porque ese es su estilo de vida, así que todo el mundo está feliz. Pero imagínense, una persona de esta casa toda organizada que llegue aquí estarían frustrados. Y entonces actuarían sin control y diríamos, bueno, porque tienen demencia, son agresivos. Pero hay algo importante que creo que no menciono aquí: comportamientos agresivos. En un comportamiento agresivo o un comportamiento retador, que es como lo llamamos hoy en día, pensamos que este comportamiento retador se debe al diagnóstico, a la demencia, pero tenemos que poner nuestras mentes deductivas y observar por qué la persona estaba bien hace un minuto y ahora está actuando de esta manera. Y ahí empezamos a hacer una lista de preguntas. ¿Ha cambiado el medicamento? Porque pudiera suceder un efecto secundario del medicamento. ¿Ha recibido recientemente malas noticias? Puede ser que recibieron una llamada telefónica de que alguien en la familia murió, por ejemplo, que algo sucedió. Es un choque para una persona viviendo con demencia. Recuerden, no pueden comunicarse. Con el tiempo van a perder su oratoria, no van a poder comunicarse. Su cerebro está nublado, sus pensamientos están nublados, no están organizados. Entonces, los comportamientos agresivos más frecuentemente son una forma de mostrarnos que algo sucedió. Y les puedo dar un ejemplo que sucedió en un hogar de cuidado de Malta. Había un caballero, tenía demencia, pero era una personalidad muy calmada. Un día arrojó una botella de agua al cuidador. La tenía en la mano y se la arrojó al cuidador y la golpeó. Y dijeron, bueno, porque tiene demencia, esto y aquello. Lo que sucedió fue que él había estado sentado en su silla de ruedas con el aire acondicionado encima de él todo el día. Tenía frío, tenía mucho frío. No nos dimos cuenta. En los hogares de cuidado a veces no nos damos cuenta de este tipo de cosas, pero él estaba sentado justo debajo del aire acondicionado. No podía hablar. Lo único que él tenía consigo era la botella de agua y se la tiró a la cuidadora. Se dieron cuenta lo que sucedió y se resolvió el problema. Otro tema en cuanto al diseño de los hogares: eviten las sombras. Recuerden, hablamos de los colores. Eviten las cortinas. Alguien que tuvo desayuno, esto sucede en los hogares continuamente. Esta señora subió a su habitación un día, la escucharon gritando y diciéndole a los cuidadores que hay un cuerpo en mi cama, hay un hombre en mi cama acostado. Y por supuesto los cuidadores subieron y no vieron a nadie en la cama acostado. Pero un día uno de los cuidadores fue a la habitación y notó algo en la cama. Ella notó
que el rayo de luz del sol que entraba de los espacios entre las cortinas y la sombra que se produjo se veía sobre su cama en las sábanas blancas ahí diagonalmente, y que si tú entras por un segundo uno puede pensar que hay alguien en la cama. Inmediatamente nos damos cuenta que es una sombra, pero para ella vio un cuerpo en su cama. Así que es cierto, cuando esa persona dice que están viendo algo, es cierto que pueden estar viendo algo. Y de nuevo, el problema se solucionó. La cuidadora tomó 2 ganchos que usamos para colgar ropa y cerró con la cortina completamente para evitar que entrara el sol y que se produjeran esas sombras. Este hogar es ideal acá porque ellos agrupan a las personas según su estilo de vida y no al nivel de demencia. Este es el hogar. Solo tienen planta baja y uno adicional para que una persona pueda ir en el elevador al segundo piso, porque es solo un primer o un segundo piso, más nada. Y en este hogar tienen un pub. ¿Recuerdan que hablamos de los Países Bajos? En los Países Bajos ellos disfrutan beber cerveza. Y tienen un pub, es como un bar tradicional, y este está decorado y tiene la mueblería acorde a los 60. No como los pubs actuales, que son modernos, sino acorde a los 60. También tienen un restaurante, y el restaurante también es para personas del pueblo. Todo el mundo puede reunirse allí. Hay 2 puertas solamente aquí. También tienen un supermercado. Esta es la plaza. Y tienen también un supermercado. Y pueden comprar lo que sea del supermercado, incluso bizcochos y dulces y comida chatarra. Y cuando yo fue una de las preguntas que hice. Le dije al administrador, ¿cómo pueden comprar cualquier cosa cuando nosotros estamos predicando que sean saludables? Y ella dijo, en los pueblos nos dicen que les decimos que hay que ser saludables, pero podemos comprar pizza y dulces y pasteles. Esto es un pueblo, ellos pueden comprar lo que quieran. No compran con dinero, tienen vouchers o recibos. Y lo que no recuerdo, que me parece que en cada hogar tienen una enfermera altamente calificada, y estas enfermeras o enfermeros no utilizan uniformes, sino ropa normal, y hacen de todo con estos enfermeros y enfermeras. No simplemente los tratamientos, sino que cocinan juntos, los ayudan a vestirse, hacen la terapia juntos, anotan la lista de lo que van a cocinar, van juntos al supermercado, y por supuesto, en las cenas hay que hacer reportes para que la gerencia haga evaluaciones. Y si la gerencia se da cuenta de que están cocinando mucha comida chatarra, le llaman la atención a esta enfermera, pero si no, cocinan lo que quieran. Bien, este es el salón de belleza en el pueblo, sí, por supuesto. Y esto es, repitiendo las imágenes, este es el supermercado. Ahora, en Malta. El caso de la bien pequeña isla maltesa del Mediterráneo. Malta es la isla más pequeña de Europa. Y tenemos una política de envejecimiento, y hace unos años el gobierno lanzó la estrategia para la demencia. Aquí les doy los enlaces para que si les interesa pueden descargarla. Está en inglés. Tenemos ambas. También tenemos un documento de ser amigable con la demencia, para que personas que viven con otras personas con demencia puedan leerlo y educarse de cómo tratarlos. Esta campaña se hizo en toda la isla, en periódicos, medios de comunicación, televisión, en las escuelas, en
clubes sociales, y estas son personalidades de Malta, para que cuando ven a las personas, uno de ellos llegan con estos letreros: Alzheimer's en vez de Alzheimer's, que sería como terminar el Alzheimer's, y este tipo de hashtags. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho para implementar la política? Porque recuerden, cualquier persona puede escribir o redactar una política, pero ¿qué es una política? Una política es simplemente un documento que, si esta política no es implementada, yo puedo colocar la política en el estante y no hacer absolutamente nada con ella. Y los gobiernos pueden decir, bueno, tenemos políticas. Bueno, sí, hay políticas, pero las personas en el campo no tienen nada. No, simplemente tienen documentos cogiendo polvo en estantes. Pero ¿qué hemos hecho en Malta? Entrenamos a todo el personal. Cuando digo todo el personal en los hospitales centrales, todo el personal en clínicas locales, en hogares de cuidado privados, gobierno, hogares religiosos, doctores. En Malta tenemos iglesias con sus propios hogares, el sector privado con sus propios hogares de cuidado, el gobierno con sus propios hogares de cuidado, pero el camino a seguir es PPP, las asociaciones público-privadas. El gobierno está comprando servicios al sector privado, incluso camas en hogares privados. Y este debería ser el camino a seguir. Nadie puede trabajar solo, ni el gobierno, ni el sector privado, ni la iglesia. Hay que trabajar juntos. La capacitación la recibieron no solo enfermeros y enfermeras, cuidadores y doctores, sino también recepcionistas, conductores, personal de seguridad, chefs, cocineros, porque ellos son quienes dan el servicio a las personas que viven con demencia. Y tienen que saber qué es la demencia y cómo comunicarse con una persona que viva con ella. En programas informacionales, materiales informativos como panfletos, volantes y así sucesivamente. E incluso a través de la sociedad de demencia, tenemos una sociedad de demencia, organizan obras con familias, un esposo y su esposa que vivía con demencia, son lectores y van de un pueblo a otro actuando, haciendo esta obra de teatro para enseñar sobre la demencia. También tenemos libros o guías, cuadernillos para niños, en donde damos ejemplos como mi abuelo olvidó mi nombre. Así, con estos ejemplos simples, el niño puede leer y entender lo que sucede. Porque recuerden que cuando alguien vive con una persona que tiene demencia, no solo la persona que vive con demencia es víctima, sino toda la familia se convierte en víctima. Otro folleto, que es para más adultos, se llama Olvidé la hora. ¿Qué hora es? Porque siempre están preguntando qué hora es, por ejemplo. Y esto es para adultos, para poder entender qué está sucediendo. Y la implementación, tenemos un equipo de intervención para demencia. ¿Qué sucede? Cuando alguien es diagnosticado en la clínica para la memoria. En Malta tenemos un hospital geriátrico, tienen una clínica para la memoria y esa es la clínica que debe dar el diagnóstico. Si yo soy diagnosticada, se me asigna al equipo de intervención para la demencia. Este equipo va a mi hogar para evaluarme en mi hogar. Y este equipo, hay un doctor, un enfermero, enfermera, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta del habla, ocupacional y un trabajador social. Y todos ellos van a visitarme, a evaluarme en mi propio hogar. Así saben lo que yo realmente necesito, dependiendo si vivo sola, si tengo familiares, si vivo en el 5º piso, si tengo una casa. Pueden evaluar esto. Y también hay una línea de ayuda para la demencia, 24/7. Esto es una línea telefónica. A veces llaman a las 2 de la mañana la persona con demencia solo para
se sienten muy agotados y enojados, quieren compartir sus sentimientos con alguien del otro lado de la línea telefónica y lo hacen, llaman para desahogarse. Está la Sociedad para la Demencia de Malta, ellos hacen las caminatas de demencia, se hizo en septiembre, porque septiembre es el mes del Alzheimer. Hay centros de cuidado diarios o especializados, tenemos centros normales y centros de cuidado diario que se especializan en personas con demencia, están diseñados acorde con personas capacitadas para trabajar con personas con demencia, la Clínica para la Memoria y el Hospital de Rehabilitación y Geriátrico. Porque una persona que está en este hospital, por ejemplo, una persona envejeciente que tuvo un accidente cerebrovascular, esa persona, luego de ser tratada por el accidente cerebrovascular, no son dados de alta para ir al hogar. Tienen que pasar por rehabilitación primero, porque nos dimos cuenta que a través de la rehabilitación la persona tiene más oportunidades de vivir en sus propios hogares, porque sin la rehabilitación la persona va a terminar en una lista para tratar de ir a un hogar de cuidado. Y en lo adelante hacemos esto para que las personas puedan continuar viviendo en sus propios hogares el mayor tiempo posible. Por esto los servicios comunitarios son tan importantes, porque sin servicios comunitarios es imposible que una persona viva en su propio hogar por todo el tiempo que pueda. Esto es importante, que todas las estrategias y servicios nacionales deberían reflejar la realidad de cada país. Yo siempre digo, nunca copien lo que otro país está haciendo. Pueden tener ideas de mejores prácticas, pero lo que funciona en un lugar no funciona en otro lugar, a veces incluso en el mismo país. Por ejemplo, damos cursos en la India y cuando estamos en Hyderabad, la próxima vez estamos en Mumbai, es como que estamos en un país completamente diferente, si son ciudades del mismo país, porque cambian las realidades. Conclusión, y esto fue la doctora Margaret Chan, es directora general cuando la OMS hizo el Congreso del Alzheimer. Y como conclusión, esto fue lo que digo. Nosotros actualmente no tenemos las herramientas para detener la ola creciente, pero podemos amortiguar el impacto si continuamos construyendo las bases para una acción urgente en diferentes frentes. ¿Y cuáles son estas acciones? Las estrategias y luego de esto las implementaciones, y con la implementación podemos entrenar más personal. Necesitamos muchas personas comprometidas a todos los niveles. Y una vez tengamos la estrategia establecida y los servicios, podemos crear conciencia y de nuevo, nunca será suficiente en esta área. Recuerden que los números no solo se duplican, sino que se están triplicando los números de personas con demencia. ¿Por qué al mismo tiempo? Mientras los cuidadores están descendiendo. Entonces, ¿quién me va a cuidar a mí? Yo no sé. Esa fue la presentación. Lamento mucho haber tenido que hacerla corriendo, pero es cuestión del tiempo. Gracias. It's a great effort. La verdad que le agradecemos mucho a la profesora Brunello, porque ya tuvo que trabajar anoche pues, para poder trabajar la presentación para ustedes. Entonces, ¿tú quieres? Do you want to advance now or go lunch and then start earlier? Go to lunch and start earlier. Okay. Because the others are interrelated. Okay, good. Okay, entonces la idea sería irnos a comer ahora para venir tipo entre 12:30 y venir entonces a tomar, porque los otros dos temas, servicios comunitarios y ciudades amigables, están muy conectados, ¿ok? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, los comentarios los dejamos para luego, concreta sobre este tema, lo podemos ver ahora rapidito. Preguntas. Una pregunta. ¿Es genéticamente se puede transmitir o es adquirido? He's asking if it's genetically passed or you can acquire dementia. He's doing his work.
Yes. It is medically, maybe their doctors, they can answer. Vean, médicamente, bueno, los doctores quizás puedan responder mejor que yo, pero lo que sé es que la demencia es genéticamente, si es inicio temprano, por debajo de 60, en edad mayor, como es ahora, no es genético. Él puede responder. Muchísimas gracias por la presentación, pero genéticamente sí. Genéticamente sí puede ser transmisible la demencia. Lo que pasa es que no se dice tanto así porque se va a convertir en una alarma, porque ahora mismo todos quisiéramos saber si vamos a heredar, pero en República Dominicana, el doctor Martín Medrano, que es de nuestra escuela, donde viene el doctor, la Escuela de Medicina, de Geriatría del Hospital Cabral Ibáez, junto con la Universidad Católica Madre y Maestra, esta Pucamalma, con la Universidad de Columbia de Estados Unidos, ha realizado diferentes investigaciones en el país. Parte de eso, nosotros hemos hecho algún brazo de CNG, que es deterioro neurocognitivo, relación con demencia, y entonces, por ejemplo, ahora mismo se está haciendo la investigación de la demencia rápidamente progresiva. ¿Cuál es esta? La que el paciente está bien y en poco tiempo ha progresado así de rápido, que se llama demencia de Crawford-Jack, algo así. Pero ustedes lo buscan SG, que esto tiene que ver con los priones. Entonces, se le estudia el líquido cefalorraquídeo a los pacientes y se envía a Estados Unidos. Esto se está haciendo en la clínica Corominas en Santiago, donde yo trabajo, pero yo no pertenezco al estudio, sino el doctor Martín Medrano se envía a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, y se está detectando el gen, o se está detectando los priones que son presentes en esta demencia. Pero también, aquí en República Dominicana se han hecho estudios como la demencia tipo Alzheimer en diferentes comunidades. Entonces, eso también lo ha hecho el doctor Martín Medrano, que ya es un científico de la Universidad de Columbia, ¿no? Cabe la redundancia. Y la proteína Tau, y sí, en República Dominicana, no solamente en República Dominicana, porque este estudio se ha hecho en Colombia y en otros países de Centroamérica, se ha determinado que existe gen hereditario de la proteína Tau. Y esta proteína se relaciona con el Alzheimer. El paciente puede progresar a este tipo de demencia, que ya no estamos utilizando, según el DMS-5, el nombre de demencia por lo que usted decía, de la estigmatización de que diga es un demente, ¿no? Sino que ahora el DMS-5 utiliza trastorno neurocognitivo. Aunque nosotros nos quedamos con deterioro neurocognitivo para suavizarlo un poquito más. Entonces, sí, la proteína Tau en la demencia de Alzheimer. Ahora bien, no todos desarrollamos esa proteína y como decía ella, es más frecuente la demencia a temprana edad. Por ejemplo, hay una película que ustedes la pueden buscar. ¿Cómo que se llama la película, doctor? El de Lice. Ella desarrolló esa demencia más lenta, pero está también el deterioro neurocognitivo o demencia vascular, que esta es producida ya en pacientes que tengan dislipidemia, o sea, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, pacientes que son diabéticos, pacientes que han hecho eventos cerebrovasculares, específicamente paciente que tenga grosor medio intimar disminuido, o sea, que el flujo que va al cerebro. Entonces, estos desarrollan un tipo de demencia que se llama demencia vascular, pero esta no es hereditaria, esta ya es relacionada con el estilo de vida, comer grasa, fumar. ¿Qué se recomienda? Lo mismo que dice la doctora, un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, manejar el estrés y comer saludable. Entonces, por eso en las actividades que se hace con los pacientes que ya tienen demencia es música, y porque hemos detectado que las músicas y las emociones es lo último que se pierde. Entonces, se puede trabajar con esto. Existen medicamentos que no curan, estamos de acuerdo, no sanan, pero hace que el progreso de la enfermedad sea más lento, excepto la enfermedad de Creutzfeldt-Jackson, que es la que se está investigando. Entonces, sí, hay una relación, pero no en todo el mundo. Ya la doctora abrió un abanico muy amplio y creo que la respuesta está respondida. Solamente para complementar, el estudio más amplio de influencia genética de Alzheimer es un estudio que se ha desarrollado en América Latina y en República Dominicana junto con la Universidad de Columbia de Nueva York.
En los inicios fuimos de las personas que llevamos con el doctor Medrano, como ella mencionó, este proyecto en República Dominicana. Y sí, la demencia de inicio temprano generalmente tiene una asociación genética ligada al gen que determina la acumulación de la proteína tau, como la doctora mencionó, y la acumulación de placas amiloides, que son las que generan los anillos neurofibrilares que vemos en la anatomía patológica del paciente con demencia. A mí me preocupa mucho en nuestra sociedad el problema de la alzheimización de las demencias. Todo paciente aquí en primer, segundo y a veces hasta tercer nivel que llega con un deterioro cognitivo, la gente lo etiqueta de Alzheimer. Y el Alzheimer es apenas un 60% de las demencias neurodegenerativas. Incluso tenemos muchas demencias que son reversibles. Yo tengo pacientes dentro de mi práctica que comienzan con sintomatología del final del cuadro de demencia. Ellos inician con esa sintomatología. Por ejemplo, trastornos motores, incontinencias y esas cosas, y están en su casa con Alzheimer. Cuando van a buscar una segunda opinión, que yo hago estudios de neuroimagen, veo que tengo un deterioro cognitivo, pero que los síntomas que me están presentando de inicio son síntomas que yo esperaría al final del desarrollo de la enfermedad, en etapas más tardías. Entonces, cuando veo estudios y hago mi aproximación diagnóstica, estamos en la presencia de una hidrocefalia normotensiva, que es una demencia que con una colocación de una válvula ventrículo peritoneal, como se le hace a los niños con hidrocefalia, la demencia se cura. El tipo se le quita la incontinencia, el tipo vuelve a tener su movilidad y vuelve a recuperar, si la intervención se hace a tiempo, naturalmente, su nivel de conciencia previo. Entonces, a mí me preocupa mucho la alzheimerización de las demencias. Es muy fácil decirle a un paciente o a un familiar, su familiar tiene Alzheimer. Y nosotros estamos en la obligación de buscar demencias reversibles, porque el diagnóstico clínico del Alzheimer es un diagnóstico de exclusión. ¿Por qué? Porque a nadie se le va a ocurrir hacerle una biopsia de cerebro a una gente viva. A nadie se le va a ocurrir eso. Entonces es un diagnóstico de exclusión. Nosotros tenemos que descartar todas las causas de demencia posible que sean reversibles. Muy buena su conferencia, doctora, muy edificante. Esos modelos lo conocemos desde hace años, lamentablemente consumen muchos recursos y nuestros presupuestos no nos permiten estar a esa altura, que sería el mundo ideal dentro de este mundo que son las demencias. Bueno, nos vamos al lunch, volvemos en media hora. Corriendito, vamos. Miren el lado positivo de esos hábitos de vida saludable.